Continuamos aquí en Ponte en Acción y recibimos ya hasta ahora a Andrés Jiménez, cofundador en bolsa.net. Andrés, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos a arrancar este tiempo mirando al mercado de bonos. Por cierto, ahora que estamos viendo en este momento como el Treasury a 10 años retrocede a 3,43 a esta hora, pero quería preguntarte, este mercado de bonos, el mes de mayo, apuntabas, ¿no?, como es un mes para vigilar, para superar resistencias. Totalmente. Estamos viendo como el comportamiento dentro del mercado de bonos está siendo muy interesante, sobre todo porque está a punto de confirmar un cambio de tendencia. Y decimos que el mes de mayo es un mes perfecto para romper esa resistencia. Si nos fijamos en pantalla, tenemos el gráfico del bono 10 años americano. Se ve muy bien la resistencia que tienen los niveles de 116,50 y la superación de esa resistencia sería la confirmación del cambio de tendencia. ¿Por qué pensamos que estamos en un mes muy propicio para ver la superación de esa resistencia? Por tres factores fundamentales. El primero es que el mes de mayo es uno de los mejores meses para ver subidas dentro de las cotizaciones de los bonos. Así ocurre históricamente, o al menos en los últimos 25 años. Cerca del 70% de los meses de mayo el mercado de bonos consigue subir durante mayo. Dos, ya sabemos que los tipos de interés están en la fase de su creación de techo y es obvio que si los tipos de interés del mercado descienden, el precio del bono aumenta dentro del mercado de renta variable. Y después tenemos que el contexto macroeconómico favorece la subida de los precios del bono. Por lo tanto, mes de mayo hay que estar muy pendientes de la situación de los precios de los bonos. Tres factores que pueden ayudar a superar la resistencia que hemos visto anteriormente y, por tanto, a confirmar el cambio de tendencia. ¿Qué significa esto a nivel de carteras? Que es un activo que los inversores podríamos tener perfectamente en cartera y formar parte de ese grupo de activos en torno a un 20-30% de ponderación. Así que estacionalidad de mayo, muy buena para que suban los precios del bonos. Ya vemos cómo está empezando la creación del techo de los tipos de interés del mercado, puesto que los tipos de la FED están por encima de los tipos del mercado, y eso significa que empieza la creación de los techos de los tipos de interés. Y tres, la situación o el contexto macroeconómico favorece principalmente dentro del ciclo económico a los bonos. Así que yo creo que debemos prestarle bastante atención durante el mes de mayo a esa cota de 116,50 del bono americano a 10 años. Y mirando al oro, a ese metal precioso en los 2050, es una resistencia que ¿cómo va a ser difícil superar? Bueno, yo creo que va a ser una resistencia muy complicada de que veamos que se supera, al menos en el corto plazo. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Estoy preparando aquí el gráfico, aquí lo tenemos. Hablamos de la zona de 2050. Yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? En el mercado nos vamos a encontrar con resistencia y con soporte. Resistencia son lugares donde el precio normalmente suele parar de su subida, ¿no? Ocurrió en el año 2020, en julio, vimos como la primera vez que llegaba a 2050, de ahí no pudo superar esa zona. Lo vimos también en marzo del 2022, que es justo el punto central, como llegando a 2050 y no pudo superarlo, y lo hemos visto la semana pasada como intentaba atacar esa zona. Dos cosas que me llaman la atención. La primera, la resistencia. Es obvio. A la primera, normalmente no se suele superar una resistencia, pero hay dos cosas que me preocupan para entender que esa resistencia no se va a superar, al menos en el corto plazo. Lo primero, la vela semanal que nos dejó la semana pasada. Intentó superar esa zona, pero fíjense cómo prácticamente recogió toda la subida para terminar casi la semana por debajo claramente de la zona 2050. Lo mismo, exactamente igual que ocurrió en febrero del 2022. Ahí lo tenemos. Y segundo factor que no me gusta mucho. Ya hemos visto que el mes de mayo es muy favorable para el mercado de bonos. Bueno, pues resulta que el mes de mayo y junio no es nada favorable para el rendimiento o la subida del oro. Por lo tanto, vamos a ir uniendo las piezas. Tenemos, por un lado, una fuerte resistencia en 2050, tenemos una vela semanal que es una vela de rechazo o vela de giro o vela de finalización de subida, un problema técnico, y tenemos además que la fecha en la que nos encontramos no favorece demasiado la subida del oro. ¿Qué va a ocurrir entonces? ¿O qué sería lo normal que ocurriese? Que poco a poco vaya retrocediendo y toda esta subida que hemos visto desde noviembre de 2022, poco a poco se vaya, digamos, regularizando, o dicho de otra manera, se vaya produciendo una corrección del precio. Yo creo que en el corto plazo, zona 2050, más bien una zona para recoger beneficios que como para tomar posiciones.
Pues Andrés Jiménez, se nos escapa el tiempo, cofundador en Bolsa.net, gracias, un placer, feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias y buena semana. Y rapidísimamente vamos a recibir a nuestro siguiente invitado mientras vemos, eso sí, nos vamos a asomar a ver qué anticipan los futuros americanos. Se mantienen con tono positivo los futuros del S&P 0,13%, algo mejor los del Dow, y los del Nasdaq no lo consiguen y siguen en terreno negativo, 0,08 a la baja, 13.306, y en Europa principales movimientos con subidas, el IBEX sí consigue por encima de los 9.200, el DAX no consigue los 16.000. Con todo esto vemos además a ese CAC 40 parisino avanzando 0,21% en 7.448. Sergio Ávila, analista de mercados financieros en IG, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues estamos acercándonos al mercado y quería antes de nada poner sobre la mesa esos nombres propios sobre los que quieres poner la mirada, y en concreto quería empezar mirando a ASML Holding. ¿Cómo lo ves en el tiempo de análisis de esta mañana? Bueno, hoy tengo tres compañías que tienen buen momentum o que pueden tener buen momentum. Si empezamos por ASML Holding, es una compañía que se dedica, como sabemos, ¿no?, a todo el tema de semiconductores. Cotiza en Europa, pero también en Estados Unidos. Y bueno, para este año se espera un aumento de los ingresos del 25% y un aumento del beneficio por acción del 33,8%. Si a esto le sumamos su aspecto técnico, que se lo vamos a poner ahora mismo en pantalla para que lo podamos ver, la vamos a poner en euros en pantalla ahora mismo. Vamos a ver que la tengo aquí. Bueno, pues vemos cómo hemos tenido un fuerte movimiento bajista, después se ha generado una especie de suelo también en esta zona, en la zona de los 397 euros, y tenemos roto al alza una divergencia que podría ser, es una divergencia alcista, ¿no? Es cierto que en el corto plazo pues estamos cotizando en un rango lateral, pero apoyándose en la media de largo plazo, intentando recuperar las medias de corto y medio plazo. Con lo cual, bueno, pues ante la expectativa de que podamos tener buenos resultados este año, comparativamente con el año pasado, y que la tendencia es alcista, mientras se mantenga por encima de la media de largo plazo, que se sitúa en 543, pues lo más normal sería pensar en que este valor puede seguir haciéndolo bien, ¿no? Sobre todo, como decimos, una vez que se rompió la zona de los 575 euros. Estaba señalando tres compañías para este momentum, decías, por completar ese triunvirato. Hemos visto ASML, Airbnb, Dexcom, decías, cuéntanos. Ahí está. Bueno, pues por otro lado tenemos Airbnb, que sabemos que es del sector turístico. El sector turismo se ha recuperado claramente después de que todo el mundo estuviese en pandemia, encerrado en su casa. Todo el mundo ahora pues quiere salir de casa y quiere aprovechar, que además hace buen tiempo, ¿no? Normalmente, sobre todo, por ejemplo, si nos fijamos aquí en España, el tiempo que está haciendo es impresionante. Y bueno, lo que se espera de Airbnb, la compañía norteamericana, es que este año aumenten los ingresos un 13,9% y los beneficios por acción un 22,2%. Así que vamos a fijarnos en el aspecto técnico para que nos podamos hacer una idea de qué podemos esperar de valor. Y bueno, pues si me fijo en el gráfico diario, que es el que en este caso podemos tomar como referencia, vemos cómo se rompió al alza la directriz bajista que une los máximos decrecientes desde el pasado 16 de noviembre de 2021. Tras esa ruptura se ha generado también una divergencia alcista, una especie de doble suelo que lo rompió al alza. Lo rompió, luego se volvió a meter por debajo de ese nivel, pero ahora de nuevo pues hemos visto un apoyo en la media de 200 y que se está generando un canal bajista que lo estaría rompiendo por la parte superior, y eso sería pues con implicaciones alcistas. Yo me fijaría aquí, si el Airbnb rompe los $125,90, pues lo más probable es que ese objetivo que tenemos por divergencia alcista se terminase por cumplir, con lo cual, mientras que se mantenga por encima de los 107,70, en este caso predisposición alcista, y se rompe los 125,90, pues todavía más, ¿no? Y tendríamos ahí una aparentemente buena señal de entrada. Y por terminar ese momentum con Dexcom que decía Sergio, que vamos volando hoy. Bien, Dexcom es otro valor, en este caso, que se dedica a dispositivos médicos en Estados Unidos, que se espera también que aumenten los ingresos un 20,1% en el año, un beneficio por acción del 24,7% se espera este año, así que, bueno, pues rápidamente la ponemos en pantalla también para que la podamos ver. Y en el caso de Dexcom, lo que tenemos es una tendencia alcista, una vez que se rompió la directriz bajista que comenzó en noviembre de 2021,
Tenemos ahora una consolidación en rango lateral, pero si rompiese la parte alta del rango lateral, que lo tenemos en el entorno de los 125,70, pues tendríamos un objetivo como mínimo hacia el entorno de los 146,60. De ahí que, bueno, ante las buenas expectativas de este año de ingresos y beneficios, junto con el buen aspecto técnico que está teniendo, una vez rompió la media de largo plazo al alza, pues me parece interesante tenerla para vigilarla a partir de ahora. Muchísimas gracias por este momentum, por estos análisis. Sergio Ávila, analista de mercados financieros en IG. Un placer, feliz jornada, feliz negocio. Gracias, hasta pronto, buen trading. Y nosotros